Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Roberto Medina, coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo, que es el responsable de llevar a cabo investigación proyectual, profesión y enseñanza en arquitectura, que a su vez es la segunda edición del curso de posgrado y formación docente. Este curso tiene como objetivo brindar formación docente en el campo proyectual, tendiente a actualizar y profundizar la calidad de los conocimientos y las prácticas académicas de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Palermo. El curso se desarrolla en dos módulos cuatrimestrales de 3 seminarios cada uno. Los encuentros son virtuales con periodicidad semanal. Son dictados por destacados doctores en arquitectura o en campos del conocimiento que aportan una mirada interdisciplinaria con profunda expertise en los temas abordados. Los encuentros se subirán al canal de YouTube correspondiente. En esta segunda edición existen dos formas de participar del curso, esto para los profesores de arquitectura de aquí de la UP. Aquellos profesores que asistan a las 3 sesiones podrán solicitar un certificado de participación y quienes asistan a las 3 sesiones y desarrollen también un escrito podrán solicitar un certificado de aprobación del curso. Como les decía, hoy es el tercer encuentro, la tercera exposición que cierra este primer ciclo del curso. Esta exposición se titula Sobre la enseñanza y sus métodos en la labor proyectual y está a cargo de Avatar Flores Gutiérrez, quien es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en diseño de producto por la Elisava Escola Superior de Diseño de Barcelona y es también doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es docente e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que, bueno, es un placer, Avatar, que cierres hoy esta primera parte del curso, esta primera parte cuatrimestral. Así que para nosotros un honor y una alegría. Vamos a disfrutar mucho de esta charla, que ya es una charla entre amigos y no por eso no deja de tener la profundidad correspondiente. Así que muchas gracias y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Roberto, por esta introducción y por la invitación también a poder participar en este evento. Me da mucho gusto también gracias a la Universidad de Palermo y por supuesto también me importa mucho decir que es un honor estar aquí porque, como ya te lo comentaba hace una semana, cada que estoy con ustedes aquí en la Universidad de Palermo siento que se tocan temas clave, temas que tienen que ver con el proyecto, por supuesto, todo lo que hacen ustedes de investigación proyectual, lo que hacen también en colaboraciones allá mismo con la Universidad de el Centro Progresis. Todas estas colaboraciones han sido muy enriquecedoras y he podido participar con ustedes en varias de ellas. Les agradezco mucho y es un honor para mí también estar con profesoras y profesores de proyecto, de taller, y que podamos compartir experiencias y compartir la manera en la que hacemos las cosas en diferentes talleres y en diferentes instituciones también, ¿no? Entonces voy a empezar con la presentación. Voy a compartir, denme un momentito. Les pediría nada más si me confirman si se ve bien. Ahí estamos. Sí, sí, perfecto. Y avanza, ¿verdad? Muy bien. Se ve bien. Gracias. Bueno, pues el título de esta conferencia es sobre la enseñanza y sus métodos en la labor proyectual. Fue muy complicado también, lo mencionaba ya por ahí Lucas la semana pasada, es complicado a veces asignar un título a una presentación y Roberto me pedía que definiéramos por ahí este nombre. Tomó tiempo llegar a él, pero bueno, se quedó este, que era un título de alguna manera provisional, pero se quedó este porque al final tocaré varios puntitos por ahí que en conjunto hablan precisamente de estas dos cosas, ¿no? De enseñanza y de métodos y de técnica, que ya hablaremos más a profundidad en un momento, ¿no? Voy a hablar en tres partes. Son tres partes, en realidad son breves cada una, pero me interesa que se aborde cada una, ¿no? Primero voy a poner un contexto que me parece muy importante,
porque sin ese contexto es difícil hablar de cualquiera de las otras dos cosas, ¿no? Sobre la enseñanza del proyecto en los talleres o sobre técnica proyectual, ¿no? Hablaré también de paralelismos que hay con el cine ya cuando llegue a la parte de la técnica proyectual y otros usos que hemos incursionado por ahí en el diseño paramétrico y que resultan también, pues interesantes y de alguna manera pueden estar ahí y ser útiles para la enseñanza del proyecto, ¿no? Bueno, entonces para empezar con el proyecto, perdón, con el contexto, voy a empezar primero con una anécdota de una historia entre dos personajes famosos de la historia que ocurrió el 6 de abril de 1922 en París. Se trata de un debate que surgió en aquel entonces entre un físico y un filósofo. La conferencia era del filósofo, pero el físico estaba presente ahí para debatir de alguna manera el concepto. La discusión era sobre el concepto del tiempo. Se trataba de profundizar y entender qué era el tiempo y cómo se percibía. El filósofo debatía que el tiempo no se puede medir de la misma manera que se miden otras cosas, como si fuera una longitud, sino que el tiempo es experiencia. En cambio, el físico, que era un joven físico que emergía apenas en la escena internacional, le debatía que no, que el tiempo sí se podía medir y que había toda una cuestión de cómo medirlo con fórmulas físicas y matemáticas. Este debate ocurrió entre Albert Einstein y Henry Bergson en 1922, como ya lo decía, y marcó un punto muy importante en la historia, porque a partir de ahí parecía que se empezaban a enemistar las ciencias de las humanidades. En diferentes contextos se percibe esto de maneras distintas. A veces cuando estamos inmersos en una facultad, nuestra propia facultad acoge todos nuestros métodos, nuestras maneras de hacer las cosas y nos permite crear, nos permite investigar, proponer cosas desde esa plataforma. En mi caso, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Querétaro, no tenemos una facultad directamente de arquitectura y nos encontramos en una facultad de ingeniería, inmersos. Ahí tenemos todos los posgrados de arquitectura, tenemos diseño industrial, pero estamos inmersos. Y acá nos tocó una etapa fundacional en la cual tuvimos que participar en la creación de muchos de estos programas. En la universidad en la que estoy no era unos programas de estos que están de toda la vida, sino que curiosamente se fundaron, ¿no? Recientemente, estoy hablando de 15 años para acá. Y en ese proceso vivimos muchos encuentros y desencuentros en el cual nos topamos precisamente con estas discusiones que tienen que ver con las diferencias metodológicas y técnicas entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Entre investigar a partir del método científico o investigar desde procesos mucho más complejos como lo hacemos en arquitectura. Realmente nos encontramos ante un dilema y tuvimos que empezar a explicar muchas de las cuestiones que hacíamos, por qué las hacíamos de esa manera y cómo las hacíamos. Y esto nos hizo ver que además la arquitectura se encuentra de alguna manera en estos dos mundos, ¿sí? Entre el mundo de las ciencias y el mundo de las humanidades, y tenemos presente en toda actividad proyectual los dos mundos en todo momento, ¿sí? La labor proyectual entonces es compleja y es concreta, y esto lo podemos constatar porque, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto arquitectónico, podemos entrar en procesos de conceptualización, en la definición de qué es lo que queremos lograr sobre un proyecto, en los modos de vida, pero después hay un momento en que toda esa complejidad y esta manera de abordarlo desde lo complejo, aterriza y tenemos que ser sumamente concretos, tan concretos como la elección de un modelo de piso, de un mueble de baño. O sea, tenemos que llegar a ese grado de concretud. Entonces, de alguna manera, esta forma, digamos, esta característica del quehacer en la arquitectura se presenta como una complejidad aún mayor, ¿no? Al tener que estar dialogando entre estos dos mundos en todo momento. ¿Qué aspectos están involucrados, ¿no? Cuando hablamos de complejidad? Hablamos de ambientes complejos, hablamos de un contexto también complejo
Y hablamos también, y esto todavía más profundo y más complicado, de percepciones subjetivas de cada una de las personas que habitan estos espacios. Pero también involucra estas decisiones, resoluciones que son concretas, medidas, alturas, dimensiones, pesos, selección de materiales y que finalmente terminan ya por definir un proyecto. Hablamos también de dos procesos que están siempre presentes, un proceso de conceptualización, pero también de un proceso de composición. Esto, por supuesto, que tiene sus repercusiones en el aula. La primera vez que me enfrenté a clases, hace ya muchos años, también se enfrenta uno a todos estos cuestionamientos, no nada más el que venía de la facultad, como ya les estaba comentando, sino también a los cuestionamientos del alumnado, ¿no? Cuando empieza a haber preguntas como ¿cómo hago esto? ¿Cómo llego a esto? Y sobre todo cuando uno le tocan los primeros semestres, siempre vienen muchas preguntas que empiezan a movernos el mundo, un mundo que creíamos conocido porque creíamos que sabíamos hacer lo que sabemos hacer, pero después de enfrentarse a la enseñanza aparecen muchísimos cuestionamientos, ¿no? Entonces la enseñanza nos va cuestionando. Sería muy fácil responder a esos cuestionamientos si nuestra disciplina fuera una ciencia exacta, por supuesto, pero no es así y por lo tanto hay muchas consecuencias respecto a esto. Y voy a hablar de algo ahora que para mí es esencial y que aunque ya he tocado este tema incluso aquí en un foro mismo en Palermo, me parece que es un punto que no podemos dejar de tocar en este momento porque es clave para poder entender las discusiones dentro de la actividad proyectual. La enseñanza y el aprendizaje del proyecto es un asunto paradigmático. Es decir, no hay una ciencia exacta al respecto, sino que depende de un conjunto de saberes, de conocimientos, de valores, de actitudes que tenemos hacia el proyecto y que además vamos compartiendo porque empezamos a crear una comunidad entre todas y todos los que hacemos un proyecto de determinada manera y empezamos a entendernos y a entender ciertos conceptos, ciertas palabras de la manera en la que nos damos a entender entre nosotros. Pareciera que una vez que hemos definido ese paradigma, pareciera que es un hecho y que todos lo vamos a entender de la misma manera, pero después nos enfrentamos a otro paradigma distinto y entendemos que hay otras maneras de hacer las cosas, otros procesos, otras técnicas muy distintas a la nuestra. La existencia de paradigmas es importante además, porque curiosamente es algo que, aunque todos lo vivimos y todos asumimos un paradigma en nuestra práctica, es muy raro que alguien lo manifieste de manera directa, que alguien diga explícitamente, mi paradigma es este, ¿no? Y casi todas, casi todos estamos nada más creyendo que estamos entendiendo. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro en todo esto es el que vivimos allá mismo, en el que están quizá inmersos y que tiene que ver con la investigación proyectual, ¿no? Se asumen, es un conjunto de valores, de saberes, y se asume de alguna manera cómo es la manera de abordar un proyecto. Otras formas hay y ha habido a lo largo de la historia, por ejemplo, la afirmación de la arquitectura es un arte, el arquitecto es un artista, o palabras clave que a veces están vinculadas también a diferentes paradigmas. Por ejemplo, algo con lo que yo me descubrí cuando empecé a tener todos los acercamientos con el arquitecto, con el doctor Sarkis, por ejemplo, la noción de diseño versus la noción de proyecto, son asuntos precisamente paradigmáticos, es decir, desde distintos paradigmas hay una comprensión y una lectura muy particular de la palabra y de su significado, ¿no? A pesar de que en otros paradigmas se entiendan desde distintas maneras, ¿no? La palabra técnica me parece que también es una de estas palabras que están ahí, ¿no? Inmersas y que por una parte, desde una concepción, por ejemplo, artística, pareciera que la palabra técnica nos manda hacia las ingenierías y nos habla de un proceso lineal, inflexible, pero también desde otros aspectos, la técnica también puede referirse a procesos artesanales o más románticos, ¿no? Hay palabras de alguna manera que se vuelven en algunos casos tabús, ¿no? Aquí y allá,
donde es difícil hablar de ellas sin enfrentarnos a toda una comprensión de ese paradigma. Bien. La sesión pasada, la del jueves pasado, que tuve la oportunidad de estar, se enmarcó también un debate inicial que planteó Lucas González cuando preguntaba, ¿puede enseñarse la arquitectura? Si lo recordamos, hubo esa pregunta, ¿no? Y la pregunta creo que va más allá y nos lleva también a sobre qué se enseña. Y es precisamente estas preguntas paradigmáticas las que nos empiezan a dar respuesta a esto de si se puede enseñar y qué se enseña. Por ejemplo, hay algunas preguntas clave que tienen que ver con cada paradigma. Cada paradigma responde de una manera distinta a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la arquitectura como espacio habitable? Si es que tiene alguna, hay una finalidad y depende de los valores que tienes en este paradigma. ¿Cuál es el rol del arquitecto, de la arquitecta? También depende de esos valores. ¿Cómo se aprende el proyecto arquitectónico? Acá estamos hablando de saberes. ¿Y cómo se resuelve el proyecto arquitectónico? Tiene que ver con saberes vinculados a la técnica. Es decir, todo paradigma va acompañado de todo un conocimiento teórico y también de una técnica que le acompaña. Aquí voy a hacer una nota que me parece importante establecer y voy a hablar muy brevemente de esto que tiene que ver de alguna manera con un paradigma desde el cual me paro, me sitúo yo, en el cual me encuentro y quizá por ello todo lo que voy trabajando está vinculado a ello. Y para ello voy a hablar de tres sistemas que me parecen fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto. El primero es el sistema vital. Es decir, es aquel que tiene que ver con la naturaleza humana independientemente del espacio. Es decir, hay un ser humano que actúa en función de una serie de necesidades, de aspiraciones y que están ahí presentes en la vida del ser humano, ¿no? Todo actuar estaría vinculado a este primer sistema, la actividad. El segundo es el sistema del fenómeno de habitar. Y ahí nos referimos a todas las interacciones que existen y que están presentes entre el ser humano y cualquier espacio que se habita. Propiamente en nuestro caso, hablamos del espacio construido, pero también podríamos estar hablando del espacio natural. Es decir, hay una influencia recíproca entre el espacio y sus características ambientales y la manera en la que la persona actúa, se comporta, reacciona, responde, pero también a la inversa. Todo lo que hace el ser humano repercute en el espacio habitable. Por último, uno que me parece muy interesante y muy importante es este sistema configuracional del espacio habitable. Si uno considera los dos primeros como sistemas, entonces sabemos, lo hemos escuchado, ustedes han tenido también clases al respecto, todo sistema se compone de una serie de partes y cada una de estas partes responde también a los mismos sistemas con los que se vincula. Por lo tanto, este último resulta muy, muy importante porque querría decir que la manera en que respondemos con un proyecto arquitectónico tendría que ser también sistémica respecto al sistema vital y respecto al fenómeno de habitar. En un momento profundizamos un poquito más sobre ello. Sobre los primeros dos, sobre el sistema vital y sobre el sistema sobre del fenómeno de habitar, hay disciplinas que han ido profundizando al respecto. En gran medida la psicología ambiental han profundizado respecto a cómo habitamos. En este diagrama que les propongo está el ser humano, está por aquí al centro, con una serie de necesidades, con una serie de satisfactores. Ojo aquí, que hablamos siempre de necesidades y de satisfactores desde la complejidad. Por supuesto que no hablamos nada más de los aspectos más esenciales, sino que estamos también hablando de aspectos, por ejemplo, de autorrealización, con convivencia con otras personas, necesidad de afecto, etcétera. Y satisfactores que aparecen algunos de manera interna y otros de manera externa. Y lo que media en esto tiene que ver con la actividad. La necesidad y el satisfactor se encuentran a partir de la actividad. Todo esto sucede en un ambiente construido, en un espacio. Y esta manera en la que
en la que suceden todos estos procesos es muy estudiada ya desde hace muchos años por la psicología ambiental, por la psicología en sí misma, y hay otros elementos, por ejemplo, las neurociencias, que también han incursionado a través de esto que se llama ahora la neuroarquitectura, también ya se ha incursionado mucho en todos estos vínculos, en todas estas relaciones. Sin embargo, sobre el tercero, el sistema configurador, ahí sí que tenemos poco. No hemos todavía profundizado porque es complicado que desde otras disciplinas se aborde los procesos de diseño arquitectónico o los procesos proyectuales, ¿no? Es algo que nos corresponde directamente a nosotros. Y al no abordarlos de manera clara, de manera consciente, no entramos a comprender cómo son las formas en las que hacemos esta actividad proyectual, nos quedamos en algo que ya se ha enseñado, que ya se mencionó también en la sesión pasada y que tiene que ver con la caja negra. Voy a hablar ahora sobre la enseñanza del proyecto en arquitectura. Bien, primero sobre esta caja negra. Esta caja negra, no sé si recuerden, pero por ahí lo mencionaba también Lucas la sesión pasada, es un modelo propuesto, esta idea de la caja negra y la caja transparente, es un modelo propuesto por Christopher Young, y que tiene que ver con esta idea de que cuando hacemos a veces el proyecto, desconocemos lo que pasa dentro de esta caja negra, y esto es precisamente lo que nos cuesta tanto trabajo de transmitir cuando estamos frente a un taller, frente a un alumnado que nos está preguntando sobre cómo se hacen las cosas, sobre cómo se aborda un proyecto, ¿no? A veces simplemente respondemos con la manera en la que lo hacemos, con la práctica que hemos tenido, y otras con algunas técnicas muy puntuales. El modelo pedagógico que seguimos típicamente en la arquitectura es el modelo centrado en los proyectos, sin duda. Tenemos toda una columna vertebral de materias dedicadas al taller de proyecto y lo vivimos, muchos de nosotros incluso, pues damos clases en esos talleres que típicamente, no sé cómo sea en las universidades allá, pero intuyo que muy parecido a lo que hacemos acá, es que cada semestre tenemos un taller y a lo largo de toda la carrera, 9, 10 semestres, tenemos materias de taller de proyectos. En este taller de proyectos se esperaría que se conjunten todos los conocimientos que se están obteniendo de las diferentes materias. Sin embargo, sucede que muchas de estas materias parecen estar aisladas y parecen no estar vinculadas a la actividad proyectual, desde materias de teoría que en gran medida se han centrado en aspectos históricos o aspectos muy disciplinares y no proyectuales, aspectos históricos en sí mismos, aspectos sobre sustentabilidad, etcétera, aspectos tecnológicos, y que se aprecian en gran medida de forma aislada. Este modelo de enseñanza por proyectos ha sido adoptado recientemente pues, por muchas otras disciplinas, incluso en la enseñanza básica, enseñanza de pequeños, de kinder, de primaria, se ha ido adoptando este modelo de enseñanza por proyectos como un modelo que funciona para vincular la teoría con la práctica. Y esto es maravilloso y nos funciona muy bien. Sin embargo, pareciera que se ha olvidado de todos los conocimientos que tiene la técnica y que nos permitirían desarrollar mejores proyectos. Pareciera que eso está quedando fuera de estos talleres de proyecto. ¿Por qué lo digo? La dinámica de la clase, en muchos casos, funciona parecido a la manera en la que funciona en el arte, es decir, un modelo maestro-aprendiz, un modelo en el cual hay un profesorado al frente que indica cómo son las cosas de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a la manera en la que él lo hace, ¿no? Es muy como manierista, muy a la manera de, y la respuesta muchas veces es, mira cómo lo hago para que puedas aprender a hacer esto, ¿no? El debate sobre la enseñanza se hace realmente un tabú, ¿no? Cuando hablamos de técnica o de plantear objetivos concretos dentro de un taller de proyectos, pareciera que nos referimos cuando hablamos de necesitamos enseñar a hacer proyecto, pareciera que uno se refiere a necesariamente procesos estáticos, procesos lineales, que no permiten la flexibilidad necesaria de un proyecto. La respuesta
a la que nos encontramos cuando se hacen estas propuestas tienen que ver con esto y con la idea de que no se puede establecer ningún proceso, ningún método, ninguna técnica para enseñar arquitectura, que esto es algo que se tiene que hacer casi de manera intuitiva, casi solamente haciéndolo. Era un debate que tuvimos también la semana pasada y que es la única manera en la que tenemos para poder enseñar, aprender sobre el proyecto arquitectónico, ¿no? Muchas veces la manera en la que se plantean los talleres es lanzando un reto, ¿no? Se lanza un reto para que se resuelva. Tenemos una propuesta en la cual tenemos una estación de bomberos, el contexto es tal, arranquen y vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Tenemos pocas técnicas que están presentes dentro de nuestra labor. Por ejemplo, el programa arquitectónico, los diagramas de funcionamiento, diagramas de relaciones, y de ahí en más, casi todo lo que tiene que ver con técnica son técnicas que se entienden o se asumen en cada taller de manera distinta, sin llevar un registro y sin ir transmitiendo estos conocimientos que vamos generando. Sin embargo, no hay que olvidarnos que nuestra labor, lo que estamos tratando de hacer, es sumamente complejo. Estamos tratando de hallar, en palabras de Alexander, una especie de armonía entre dos elementos intangibles, una forma que aún no hemos diseñado y un contexto que no podemos describir debidamente. Es decir, hay muchísimo de por medio que necesitamos aprender y de ahí poder empezar a generar propuestas. Otro personaje célebre también, mucho más reciente, Peter Zumthor. Si recuerdo por ahí este texto de Atmósferas, de una conferencia que da, tiene una parte muy al principio en la que antes de empezar a la descripción de los elementos que componen una atmósfera, se arranca también con esta pregunta. ¿Puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad y ese tono? Y si es así, ¿cómo? Y se plantea que llevar a cabo esa tarea, la tarea del diseño, de la actividad proyectual, de crear atmósferas arquitectónicas, también tiene un lado artesanal. En mi trabajo, dice, tiene que haber un procedimiento, unos intereses, unos instrumentos y herramientas. Pareciera que siempre se trata de algo de inspiración, pero en realidad hay mucho también de trabajo técnico que está de por medio de nuestra labor. Cuando, esta es una foto de un taller de lutería, por ahí mi hermana es luthier y me toca visitar por ahí su taller, y siempre tiene una herramienta para cada cosa, siempre tiene un instrumento para cada paso que va a dar, dependiendo del instrumento del cual está trabajando. Y cuando veo eso, me imagino si nosotros lo tenemos, si nosotros hemos sido capaces de crear este conjunto de técnicas, de herramientas que nos permitan enfrentar y abordar un proyecto. Me tocó por ahí estudiar la maestría en algo que era, pues yo sentía muy familiar y cuando me acerqué descubrí que no lo era tanto. El diseño industrial, el diseño del producto. Y cuando entré en ese mundo del diseño de producto, conocí algo que quizá muchos de ustedes conocen. Yo no lo conocía en ese momento y para mí fue sorprendente descubrir herramientas tan concretas que se tienen en el diseño de producto, en el diseño industrial, en el diseño estratégico. Para quien no conoce esta página se llama Design Kit. Es una página que desarrolla IDEO, una empresa de diseño, de innovación, y en esa, muy para el área de diseño, para el área de diseño estratégico, no es, tan, o sea, no es algo que esté vinculado con nuestra disciplina, trabajan distintas técnicas. Por ejemplo, aquí tienen una serie de técnicas, es toda una página entera con un montón de técnicas para abordar distintos aspectos del tribunal. Por ejemplo, ¿no? Aquí la pregunta, ¿cómo puedo aproximarme, cómo puedo dirigir, coordinar una entrevista cuando estoy tratando de entender a alguien, ¿no? Y aparecen muchos tipos de propuestas ahí, son técnicas descritas, ¿no? La verdad es que no son tan profundas las técnicas mostradas aquí, pero hay algunas y están presentadas con una explicación sobre por dónde empezar,
qué es lo que tiene uno que hacer, la manera de acercarse, con técnicas y algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo. Y también hay ejemplos de cómo se ha utilizado, cómo se han utilizado. Me parece realmente fascinante. ¿Qué herramientas puedo usar para entender a las personas? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me parece fascinante? Porque son precisamente las preguntas que nos hacen muchos de nuestros alumnos cuando estamos en clase, ¿no? Oye, tenemos que aproximarnos al proyecto y tienes que conocer a las personas a quienes vas a diseñar. Sí, pero ¿cómo lo hago? Y vienen ese tipo de preguntas todo el tiempo, ¿no? Debo aproximarme, debo acercarme, llevo un cuestionario, debo desarrollar un cuestionario, le pregunto algo. Bueno, y hay técnicas que tienen que ver a veces cuando nos acercamos con una comunidad más grande, no necesariamente con una familia a quien podemos conocer y podemos dialogar de viva voz, de primera voz, sino para conocer comunidades que a veces no conocemos y no sabemos cómo aproximarnos a ellas, ¿no? Y a veces incluso hay dificultades para hacerlo. ¿Cómo saber cuáles son las pasiones, las alegrías de una comunidad que vive en un barrio complicado, en un barrio difícil? ¿Cómo saber lo que les da miedo? Bueno, hay técnicas para ello pues, planteadas en estos métodos. Otros métodos también que nos han hecho mucha falta son métodos que tienen que ver con los diagramas, por ejemplo, ¿no? La presentación de datos, la manera de visualizar datos es fundamental. Y tampoco trabajamos mucho en ello, ¿no? Al menos aquí no conozco una sola materia dentro de los programas de diseño que esté definida y destinada al desarrollo de diagramas exclusivamente. Probablemente allá puedan tener alguna, aquí no la tenemos, y casi siempre esto se deja a los espacios de talleres, ¿no? Pero si en los espacios de talleres esto no sucede y simplemente se trata de haz este proyecto, muy difícilmente van a aparecer las técnicas aplicadas en nuestro alumnado. Habría que entender que en realidad esto que a veces nos da un poco de miedo hablar de esta técnica o de estos procesos, en realidad podría tener que ver con que nos estamos metiendo a un detalle, digamos, en el cual estamos hablando ya de los procesos y no estamos viendo el proceso general. De alguna manera, aunque hay muchas maneras de abordarlo, y si digo esto, podrán ver en mi voz también digamos, esta incertidumbre como sobre cómo va a ser tomada la idea de que tenemos procesos, ¿no? Esto me pasa y nos pasa cuando tratamos de hablar de esto. De alguna manera, hay un proceso, un método general. Hablamos de análisis, hablamos de síntesis y hablamos de retroalimentación. Sí, o sea, hay un proceso general. Dentro de estos procesos hay objetivos distintos en cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de la etapa de análisis, hablamos de observar, de comprender, de caracterizar, abstraer, diagnosticar, mediante el análisis de los aspectos físicos, sociales, culturales e individuales de los habitantes y su contexto. Y para ello usamos procesos, usamos técnicas, usamos diagramas, usamos entrevistas, mapeos, técnicas de empatía, participación, entre otros. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de dos grandes etapas, una en la cual conceptualizamos y otra en la cual hacemos un ejercicio de composición, es decir, esta síntesis que nos permite primero definir qué queremos lograr y después llegar a esa etapa tan concreta en la cual definimos físicamente cómo son los elementos que componen un proyecto arquitectónico. Y para todo esto, también, desde luego, también tenemos técnica. Entonces, la técnica está presente, pero pareciera que la olvidamos y pareciera que no es algo que deba enseñarse, ¿no? Por último, la retroalimentación, ¿no? Evaluar los procesos, técnicas y supuestos utilizados en la actividad proyectual, así como los resultados obtenidos. Esta etapa, la retroalimentación, está absolutamente olvidada. Muy rara vez, después de terminar un proyecto, entramos después a un proceso de retroalimentación, pero con fines proyectuales, ojo, porque existe nuevamente en la psicología ambiental toda esta actividad que se llama estudios postocupacionales, pero destinados a otro momento, a otro tipo de investigación dentro de la actividad proyectual y que tiene que ver con el fenómeno de habitar, con el fenómeno arquitectónico, es decir, comprender cómo son estas relaciones entre el ambiente y el ser humano, y no con fines de diseño, no con fines del proyecto. Por ello, esta retroalimentación es clave que empecemos a hacerla
desde la práctica también arquitectónica y desde la práctica proyectual, porque sin ella no podemos empezar a dejar huella de técnicas que han funcionado, que estamos utilizando y que nos están dando resultado en alguno u otro proyecto, o incluso lo opuesto, técnicas que no están funcionando. Es fundamental abordar este último aspecto para la práctica proyectual. Bien. Pero entonces, si entendemos esto del proceso general, podemos entender que siempre hay estos como tabús cuando se habla de la práctica o de la enseñanza, como si realmente no pudiera abordarse desde una técnica. Bien, con esto que acabo de mostrar, cierro esta primera parte que tiene, bueno, primera y segunda parte, que tenía que ver con este como contexto y tratar de entender esto. Ahora voy a hablar de algo que son unas propuestas, un par de propuestas que hemos venido trabajando aquí en los talleres de arquitectura, buscando de alguna manera esa técnica, buscando la manera de hacer arquitectura, la manera de proyectar atmósferas, pero con herramientas que podamos después transmitir también a nuestros estudiantes. El primero del que voy a hablar tiene que ver con paralelismos con el cine, ¿no? Y para ello hemos planteado un ejercicio muy concreto que se llama atmósferas cinematográficas y en el cual aparece una técnica que se usa en el cine y que es la del guión técnico. Para quien haya estudiado o haya participado de alguna grabación de cine, pues conocerá que esta herramienta del guión técnico se vuelve fundamental durante los procesos. ¿Por qué el cine? Porque apareció, así como apareció el Design Kit, el que les presentaba hace un momento de IDEO, con todas esas técnicas y herramientas, y fue algo sorprendente para mí descubrir que desde otras disciplinas están trabajando con estas técnicas. También fue sorprendente descubrir que en el cine tenían también técnicas. ¿Qué es lo que hacen en el cine? Construcción de atmósferas, atmósferas cinematográficas. ¿Y qué hacemos en la arquitectura? Construcción de atmósferas, perdón, atmósferas arquitectónicas, es decir, espacios donde se percibe, se siente, se vive, genera emociones, genera sentimientos y nos genera incluso reflexiones y maneras de comportarnos a partir de lo que estamos viviendo. En las atmósferas cinematográficas sucede lo mismo. Hay un objetivo distinto, claro está, es un objetivo narrativo, pero también se construye una atmósfera que permite lograrlo. ¿Cómo se hace? Como en la arquitectura, ¿no? Se trabaja de la misma manera, es decir, se plantea vamos a hacer esta película y cada quien vaya resolviendo como puede, y ha sido muy interesante descubrir el guión técnico. El guión técnico surge después de que se plantea una primera parte que es la del guión literario. El guión literario es el planteamiento, digamos, de cómo es la historia a través de la cual se va a lograr un objetivo que se ha planteado en esa película, ¿no? Estamos hablando de cine ficción, no de cine documental. En esta cineficción se plantea un objetivo, reflexionar en torno a, por ejemplo, la manera en la que se enfrentan las dificultades en la vida, algo que pasa, por ejemplo, en esta película de Lars von Trier de Melancolía, y después se crea una historia, en el caso de Melancolía se crean dos historias, ¿sí? Para poder narrar esto, para poder describir esto. Una vez que se tienen estas historias, se empieza a trabajar en el guión técnico. El guión técnico es lo que se parece muchísimo a lo que pasa en la arquitectura. Este es un ejemplo de un guión técnico y voy a explicar brevemente cómo se compone este guión técnico, ¿no? Pareciera de verdad, cuando uno no lo ha visto, pareciera que en el cine pueden ir surgiendo las cosas de forma tan aleatoria como ir narrando, ¿no? A sentimiento, y hay todo un trabajo muy fuerte y muy importante de construcción de la atmósfera. Por ejemplo, aquí se plantea la construcción de una escena. Esto es un ejemplo tomado de uno de los talleres que doy, uno de los talleres en donde los alumnos desarrollan un cortometraje con el objetivo de experimentar en primera persona cómo es un proceso de desarrollo de un guión técnico. Se describe, primero que nada, son descripciones claves y clásicas, fundamentales, sobre la locación, sobre si es al interior o al exterior, qué tipo de escenario sucede, y después se empieza a describir la acción que va a ocurrir en este lugar, qué va a pasar en este lugar. Y después se empieza a hacer un ejercicio
con los elementos compositivos del cine. Si bien nosotros en arquitectura tenemos elementos compositivos como los muros, como la materialidad, como los sonidos, como la temperatura, como la manera en la que se relacionan las personas al interior, como qué tanto entran la vegetación del exterior al interior, son elementos compositivos, son decisiones compositivas dentro de un proyecto. En el cine también se tienen elementos compositivos, como por ejemplo el ángulo con el cual se graba, la proporción en la cual se graba la película, el movimiento de las cámaras, el, el tipo de encuadre que se tiene, pero también otros adicionales como los niveles de iluminación, los sonidos que se escuchan o los efectos que están presentes, elementos como la utilería, que pueden ser, por ejemplo, elementos como un teléfono que representa algo y que está ahí presente y es necesario que esté presente a lo largo de toda la película. La creación de un guión técnico se hace plano por plano, es decir, cada, cada minuto dentro de una película puede tener muchos planos, claro, a menos que se trate de películas que usan las secuencias, como los planos secuencias, que son secuencias mucho más largas, pero normalmente estamos hablando de planos muy cortos, que duran un par de segundos cada uno, y un guión técnico se desarrolla plano por plano, se va definiendo y se va decidiendo cómo es cada uno de ellos. En este ejercicio, el alumnado le proponemos el desarrollo de, primero que nada, la definición de un objetivo y una intencionalidad que deben tener para el planteamiento de su cortometraje. Después desarrollan un guión literario que acompañe esos objetivos y por último empiezan la creación de estas atmósferas cinematográficas y la definición de este guión técnico. Desarrollan un guión técnico. Posterior a ello, empiezan a hacer la definición además del arte de cada una de las locaciones. Es decir, se elige la locación, se va desarrollando, se establece cuáles son las modificaciones que tendrían que hacerse a este espacio. Se hacen una serie de dibujos, como lo que estamos viendo ahora en la pantalla. Y después se trabaja también en un storyboard. Y en ese storyboard se van definiendo cuáles son los ángulos, los espacios a través de los cuales van a suceder todas las acciones. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Después de ello viene todo el proceso de grabación. Hacen una grabación real en concreto. Es sumamente interesante y divertido, además, hacer este proceso y este proyecto, porque consiguen por ahí entre sus amistades, consiguen personas que van a ser quienes actúen en los cortometrajes y van desarrollando toda la grabación. Al final tenemos cortometrajes alrededor de unos 5 minutos de duración, lo que hacen, y después viene todo un proceso de reflexión en el cual entramos a entender cómo es que ha sido ese proceso y si hemos sido capaces de lograr esos objetivos con las atmósferas que hemos planteado. Es decir, hemos planteado una atmósfera a través de una serie de elementos compositivos y tenemos que ver, lo ponemos, normalmente lo exhibimos en un espacio dentro de las áreas de grado, con los de arquitectura, para ver cuáles son estas reacciones. Gente que no conoce nada del tema, nada del proyecto, y les preguntamos directamente cuáles han sido sus reacciones, cuáles han sido las emociones provocadas, y empezamos a ver si realmente ha habido esa comunicación. El objetivo es llegar a un punto dentro de ese taller en el cual ahora se intenta trabajar con el desarrollo de un programa arquitectónico complejo. Es decir, de esta misma manera en que la técnica del cine nos permite desarrollar un programa arquitectónico complejo para crear una atmósfera cinematográfica, intentamos que se cree también un programa arquitectónico complejo dentro de la arquitectura. Y para ello se establece que hay que crear primero, por supuesto, un guión literario, es decir, cómo es habitar ese espacio, y para ello una descripción muy interesante en el cual para cada espacio se va haciendo una descripción literaria. Este espacio se habita de tal manera, se percibe de tal manera, permite actuar de una determinada manera. Y después se tiene que acompañar de un guión técnico. Y ese guión técnico se explica cómo se constituye el espacio arquitectónico. Es decir, hay una descripción por capas o categorías que cada grupo, normalmente esto es en equipos, cada equipo va estableciendo como las categorías prioritarias para su proyecto. Por ejemplo, así como teníamos las columnas que tienen que ver con iluminación o que tienen que ver con cambios en los escenarios en el guión técnico del cine,
Acá tenemos algunas otras categorías, como por ejemplo relaciones acústicas entre espacios o densidad de las personas en este espacio, encuentros, relaciones biofílicas, etcétera. Es decir, hay una serie de columnas que van generando el alumnado a partir de categorías y que después de ello empiezan a describir con lujo de detalle cómo se constituye el ambiente que han construido en el guión literario. Es un ejercicio que ha sido interesante. Considero que todavía no hemos llegado a un punto óptimo en esta segunda parte del ejercicio, pero sin duda genera una serie de reflexiones y genera la noción de que puede existir y que puede haber una técnica para el desarrollo de una atmósfera arquitectónica. Paralelamente a ese ejercicio, también ha aparecido, sin duda, el diseño paramétrico y ahora la inteligencia artificial como un elemento recurrente entre nuestros alumnos, sobre todo los de posgrado, ¿no? Alumnos que se preguntan cómo trabajar con diseño paramétrico, con inteligencia artificial en los proyectos e intentan traerlo a los proyectos de investigación que desarrollan. La mayoría de las veces al principio, cuando arrancamos, se trata de aspectos muy formales, es decir, aspectos que tienen que ver exclusivamente con la forma del proyecto, con la manera en la que se ve, se visualiza, las formas complejas, pero en la medida en que empezamos a trabajar este ejercicio, el anterior, el de las atmósferas, aparece la posibilidad de otros usos del diseño paramétrico. Por ejemplo, en este ejercicio que les voy a presentar es un ejercicio muy básico, ¿sí? Pero se trata de determinar una serie de parámetros complejos, no formales, es decir, el criterio tiene que ser que no sean criterios formales, sino que sean otro tipo de criterios de parámetros, por ejemplo, la relación que hay entre un espacio interior y un espacio exterior, por ejemplo, una conexión visual necesaria, ¿cómo puedes abordar esto desde el diseño paramétrico? Y después de plantear una serie de criterios, los alumnos empiezan a desarrollar una programación de algoritmos que trabajan en rinoceros y grasshopper y empiezan a hacer algunas cosas que funcionan de manera muy interesante. Sin duda, esto es algo totalmente experimental, ¿no? Todavía no lo estamos aplicando, mucho menos, pero empieza a ser muy interesante. Por ejemplo, ante un terreno planteado, necesitamos generar superficies en el terreno respetando ciertos trazos generales. Debe generarse parámetros de porcentaje de áreas verdes y áreas cubiertas. Y debe generarse también una retícula basada en módulos viables. Ante estos criterios, empezaron a desarrollar, en este caso son dos alumnos, Valentín Korzarenko y Oscar Daniel, empezaron a desarrollar una propuesta, una serie de algoritmos dentro de una programación en Grasshopper para ver cómo podía lograrse esto. Una vez que lo lograron, se les propone aún más profundidad. Podemos trabajar iluminación y ventilación natural viable dentro de este proyecto y se busca que esta programación empiece a detectar los espacios inviables y se sustituyan por áreas verdes. Y eso empieza a trabajar, ¿no? Vistas. Se generan puntos de atracción y se establecen criterios que permiten que todos los espacios tengan la posibilidad de acceder a ellos visualmente. Se les propone este reto y empiezan a desarrollar los algoritmos capaces de lograrlo. Se va complejizando, por supuesto, esta programación, pero ha sido muy interesante el ejercicio. Pasillos, anchos viables, consideración de colindancias laterales y hacer una optimización a la mejor organización, detección de frentes y de esta forma distribuciones interiores, composición vertical, considerando relaciones óptimas para circulaciones verticales y estructura, y así sigue complejizándose, hasta lograr un vínculo de rinoceros con ArchiCAD, por ejemplo, para la generación de los muros, de estructuras. Insisto, es totalmente experimental, pero ha funcionado de manera muy interesante. De alguna manera, lo que esto nos lleva es a una serie de reflexiones sobre algo que se ha vuelto esencial. Y me permito aquí recordar un capítulo de Christopher Alexander que escribió en 1970 por ahí y que se llama Una pregunta muy solicitada. No sé si alguien lo habrá leído por ahí, pero la pregunta que le hacen en ese entonces, fíjense, cuando empiezan a existir las computadoras, era, ¿para qué nos van a servir las computadoras en el proyecto arquitectónico? Es la pregunta que le hacen, ¿no? Y él contesta, para nada
que no podamos hacer con un ejército de diseñadores, de trabajadores dentro de un taller de proyectos. Es decir, la guía, la mente, debía estar centrada en la creatividad y en el desarrollo del proyecto, pero nos da una potencia mucho mayor a lo que podemos hacer en un taller con una sola persona, ¿no? Es decir, ¿para qué nos podrían servir? Para aumentar el poder y el poder de reflexiones, el poder de iteraciones dentro de un proceso arquitectónico, ¿no? En el contexto tecnológico contemporáneo, ¿dónde se encuentra la esencia de la actividad proyectual? Esto es algo que me parece que es una reflexión necesaria de abordar porque ya hemos tenido otros momentos en la historia de los talleres y de la enseñanza en donde ha ocurrido. Por ejemplo, la actividad proyectual hace una década, no es cierto, hace mucho más, hace quizá un siglo, estaba centrada en el dibujo y estaba centrado en el dibujo y en la técnica para dibujar y en gran medida el tiempo de un arquitecto, de un diseñador se iba en estas cuestiones de dibujo. Aparece AutoCAD y esto empieza a cambiar. Y sin embargo, un gran cuestionamiento que hay en los talleres es, bueno, pero ahora cómo evaluamos, ¿no? El avance o la dedicación que tenga un estudiante si ya no van a dibujar, ¿no? Y entonces aparece ahí toda una encrucijada y empieza a haber una concentración mayor hacia otros momentos de la actividad proyectual. Y ese otro momento tenía que ver ahora con la generación de la forma, por ejemplo, ¿no? Con el trabajo sobre la forma, la imagen, ¿no? Ya no tanto sobre el dibujo técnico. Aparecen los renderizados, aparece esto, lo que estamos viendo, aparece Rhino, aparece Grasshopper, y pareciera que la forma, pareciera que también, o sea, el desarrollo de imágenes ya no corresponde tampoco a la actividad proyectual natural de la arquitectura y empieza a quedarse a un lado. Nuevamente hay un cuestionamiento, entonces, ¿qué hacemos nosotros, no? Y estos cuestionamientos son reflexiones necesarias y que resultan muy interesantes porque nos permiten tratar de profundizar en entender en dónde está la esencia de la actividad proyectual. Y esa esencia de la actividad proyectual tiene mucho que ver con las decisiones y con la definición de las características, de los modos de vida y definir conceptualmente cómo son los espacios más allá que las definiciones puntuales. Es decir, las definiciones puntuales son acompañadas de técnica. Todas esas técnicas proyectuales nos pueden ayudar a definir muchos de estos aspectos. Pero hay otro aspecto que es esencial y que es en el que definitivamente el ser humano sigue estando presente y seguirá estando presente y que tiene que ver con la definición conceptual, la definición de maneras de habitar, la definición de intenciones y de objetivos en el proyecto, ¿no? Son reflexiones que vienen a partir de los ejercicios que hemos venido haciendo y pues reflexiones que también me encantará que podamos charlar en unos momentos y podamos también conversar al respecto. Bueno, muchas gracias. Con esto es cierto. Muchísimas gracias, Avatar. Muchas gracias, realmente. Vos sabés que pensaba antes bueno, durante el día, mientras preparaba mentalmente este, este último encuentro de este cuatrimestre, eh, y pensaba con la charla que tuvimos primero de Jorge Pocropec y el jueves pasado de Lucas, que si bien estas charlas no estaban destinadas a esto que voy a comentar, pero de todos modos me sentía como cierto gusto. Me hubiera gustado ver como estas reflexiones eh, tienen una consecuencia en un taller de proyecto, tiene sus derivas en un taller de proyectual, en la enseñanza, de grado, de posgrado. Y me puso muy contento ver que en tu charla aparecieron como estas experimentaciones, estas demostraciones donde se utilizan determinados métodos, procedimientos o técnicas proyectuales. Eh, Porque eh, es muy importante la reflexión y la construcción teórica en torno al proyecto y desde el proyecto, pero al fin nosotros somos proyectistas y, insisto, si bien no era la intención de esas dos primeras charlas,
bueno, yo ya estaba pensando que tal vez en el segundo semestre te vamos a apoyar y ahí los estoy invitando a todos y todas que nos sigan en el próximo semestre con 3 nuevas charlas. Tal vez estas 3 charlas vengan a demostrar o a mostrarnos, a revelar la utilización de estos procedimientos, insisto, técnicas o metodologías en los talleres. Así que no lo habíamos planeado. Eh, Creo que conociéndote algo de eso, intuía que iba a pasar y me alegró mucho que aparezca al final. De todos modos, si no aparecía, digamos, insisto, no era esa la intención de estos 3 encuentros. Mientras hago un paréntesis también, eh, llamando a nuestros profesores a que nos acompañen ahí con la cámara y micrófono, y que vayan pensando sus preguntas, porque al fin de lo que hablaste durante toda la hora, eh, ellos tienen experiencia, se han encontrado con determinados dilemas, determinados obstáculos. Sé porque los sigo en los juris de mitad de año y de fin de año, que van articulando, transformando sus procesos en la enseñanza de los talleres de proyecto. Así que hay mucho ahí, que nos acompañan, bueno, ahí lo veo a Alejandro, pero hay muchos profesores más y también aquellos profesores que no son de aquí de la casa, si les interesa, que seguramente tienen alguna duda o alguna inquietud o quieren realizar algún aporte, que por favor levanten la mano y yo les doy la cámara y el micrófono. Mientras tanto, invito a nuestros profesores. También está Sebastián, que no es profesor del taller de proyecto aquí, pero sí es profesor de teoría, que mencionaste ahí también en algún momento de la charla Avatar. Y bueno, para hacer no, una breve reflexión que dé tiempo a todos para que vayan ahí pensando sus aportes. Me pareció muy interesante esta división en 3 partes. No sé si es necesario aclarar que siempre hablo desde la investigación proyectual, ¿no? Soy un discípulo muy orgulloso de Jorge Sarquís, a quien vos también conociste, como decía Sí, antes de comenzar, ¿no? Hace 9 años lo llevaste a México, el sí, constructor de ese bagaje tan importante en la arquitectura que llamó investigación proyectual. Y todo el tiempo veía en la charla Avatar como esas referencias, esos trabajos en torno de o con algún concepto, no sé, en el contexto, cuando hablabas de la técnica proyectual o esto del programa complejo del final. Digamos, sí, era como eh, que es algo que necesité después que terminé en las cursadas del grado en arquitectura, como 6 años de docente en el espacio, la materia electiva de investigación proyectual, para entender un poco de esa construcción que Jorge había hecho para su doctorado. Una construcción enorme que influye mucho en el ámbito académico de la arquitectura en Argentina y en Latinoamérica, porque cuando se es, acercan a las jornadas de cualquier país de Latinoamérica, ahí Jorge ha dejado huella. Entonces aparecía el contexto y esto de lo filosófico y la filosofía y la física, y que también Sarkis nos instaba mucho a acercarnos a la filosofía que nos ayudaba a, a entendernos a nosotros, a entender nuestra disciplina y también desde la filosofía hacernos preguntas con respecto a la interpretación de nuestra realidad en la cual de la cual la arquitectura emerge y la interpretación del Psyche, ¿no? Del espíritu de nuestro tiempo. Y después aparece el segundo, muy interesante también lo de los paradigmas, eh, eh, poder como establecer esas reglas en los talleres, que son estas, que son acá, pero que deben existir y también recordaba algunas experiencias en algunas escuelas de arquitectura de aquí de Argentina, donde
los titulares del taller de proyecto con estudios muy importantes, digamos, con una gran cantidad de metros construidos, con eh, con mucho tiempo, digamos, de ejercer la profesión, por lo tanto un oficio en el hacer proyectual. Les costaba en algunos casos como desarrollar una metodología para enseñar a proyectar con ese argumento de no encorsetar la creatividad de los estudiantes y dejándolos entonces a a la incertidumbre de con alguna herramienta que alguien con más o menos habilidad la capta, bueno, generar como cierto sufrimiento en ese proceso de aprendizaje. Y después el segundo punto sobre la enseñanza del proyecto. Esto de diseño de producto, pero me interesó mucho también lo de los procesos, los análisis y la composición, que también aparecía mucho en la teoría de la investigación proyectual, en tanto para la investigación proyectual. El proyecto es un proceso configurador de la forma, más es otro, no es el único, y hablaba entonces Sarkis de la composición, es un proceso configurador de la forma, el proyecto es otro, distinto, entonces hay composición proyectual, proyecto compositivo, y ahí él generaba estos cruces muy interesantes, y yo veía ahí, veía catálogos en los que vos mostrabas, eh, pero decía también con respecto a la composición de estos, componer con elementos de la arquitectura, que también, si podemos hacer un paralelismo, aquí llamaba, eh, aunque no son lo mismo, dispositivos del habitar. Pero bueno, como decía, todo el tiempo estos cruces que llaman a la reflexión y al intercambio de- de ideas. Y actualizaciones de ciertas ideas. No sé, Avatar, si tenés algún comentario, porque hay gente que ya está levantando la mano. Eh, Y, eh, sobre los paradigmas, Alejandro, has de ser, sí, que tenía una pregunta o un sí, comentario. Sí. Sí, sí, pero no sé si Nada más quería quisiera comentar hablar rápido del... sobre el paradigma, porque me resulta muy interesante. Justo el día de ayer tenía una charla aquí con Miguel Bartorila, no sé si lo conoces, pero es argentino, es de por allá, y está aquí ahora y estuvimos platicando sobre esta noción de los paradigmas, y él me decía que sus profesores en la UBA le mencionaban de alguna universidad en Italia, que no puedo acordar el nombre, donde cada taller establecía este paradigma a través del cual se trabajaba. Y a mí me recuerda también lo que pasa acá en la UNAM. En la UNAM también es así. Es decir, hay una serie de talleres, cada taller tiene un nombre y hay un conjunto de reglas, digamos, paradigmáticas, aunque no estén establecidas explícitamente, en las cuales el alumnado va siguiendo semestre a semestre, va en ese taller, ¿no? Con diferentes profesores, pero que comparten este paradigma. Se vuelve interesante. De alguna manera, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que hay una coherencia absoluta entre técnica, entre idea, entre concepto, entre todo lo que se quiere lograr, y desventaja que quizá en estos esquemas se desconocen otras maneras de abordar las cosas, ujú, ¿no? Otros paradigmas. Bueno, es nada más lo que quería sí, comentar. sí. No sé si Alejandro querías comentar algo. No, me pareció muy interesante la charla y las exploraciones con este ejercicio del cine y el ejercicio más de paramétrico. A mí lo que me surge como pregunta en el medio, que con los profes con los que estoy dando clase a veces también nos pasa, es en esta enseñanza de aprender a proyectar, de proyectar arquitectura, muchas veces caemos nosotros en esta cuestión de la simulación del encargo y la resolución de un encargo específico. Y siento que muchas veces esa simulación siempre cercena estas actividades de aprendizaje de conceptos que me parecen mucho más interesantes, eh, porque tiende a llevarte a caminos inexplorados también, creo yo.
pero ¿cómo compatibilizamos eso cuando de todas maneras este estudiante tiene que también aprender a resolver estos encargos de arquitectura porque se los exige el afuera, ¿no? No sé si, me pregunto yo si debería uno diferenciar las etapas iniciales del aprendizaje de la profesión a través de estas actividades y ya la rigurosidad de resolución dejarla para más adelante. Como que, no sé si es una pregunta específica, pero me surge esto cuando hablamos de estas cosas. ¿No? Sin duda, Alejandro, lo vemos siempre, ¿no? O sea, cuando se aborda el proyecto como una simulación, ayuda mucho a ciertas etapas del proceso, ayuda a acelerar, digamos, ciertas etapas en las cuales se puede abordar pues resoluciones quizá más técnicas, resolución de zonificaciones, resolución de orientaciones y todo ello que tiene que ver quizá nada más con un contexto, pero deja de lado absolutamente todo lo que tiene que ver con esta capacidad de comprender al otro, capacidad de dialogar, de entender estas necesidades, estos modos de vida que vendrían de una interacción a través del diálogo, a través de la observación de estas personas en sus contextos actuales, y esto lo dejamos de lado. Y quizá por ello tampoco aparece la técnica ahí en los talleres, porque como no existe esta posibilidad muchas veces, pues ni siquiera hay la necesidad de preguntarse cómo hacerlo, ¿no? Pero en algunos casos se logra, ¿no? Sin duda, en algunos casos se puede enfrentar a, por así decirlo, a personas reales, ¿no? A proyectos reales, aunque finalmente sean simulaciones, pero se puede tener a las personas ahí para poder dialogar y poder intentar conocerles, ¿no? Intento yo en la medida de lo posible llevar amigos, conocidos, incluso alumnos de posgrado, por ejemplo, a veces a las clases de taller y ver si ayuda a generar estos otros cuestionamientos, ¿no? No sé, creo que es un poco la manera, pero sí, tienes razón, a veces se nos queda fuera partes esenciales del proceso y que no abordamos en los talleres, ¿no? Sí. Gracias, Alejandro. Pero también está Emiliano y Karina Pafundi, ellos también llevan adelante uno de los cursos de taller de proyecto acá en Arquitectura UP, así que estaría bueno también escuchar sus reflexiones y su experiencia en el taller. Sé que cuatrimestre a cuatrimestre van haciendo ajustes según los resultados en cuanto a objeto y los resultados en cuanto al proceso, al camino de los estudiantes en cada cuatrimestre. Sería muy interesante también poder escucharlos. Ahí está Emiliano, ¿cómo estás? Sí, 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 estoy con poca señal, por eso tenía apagada la cámara. No Muy hay bien. problema, si tenés, podés apagar la cámara para tener. Igual se te escucha y se te ve bien. Bueno, bueno, genial, genial, genial. No, sí, junto con Karina tenemos los cursos iniciales y la verdad que siempre caemos un poco en la misma discusión de qué distinto es enseñar arquitectura en los niveles iniciales, en el primer ejercicio de arquitectura, el primer encontronazo con la disciplina, ¿no? En donde quizás en los años más grandes uno está munido de algunas herramientas con las que empezar a sortear las dificultades que surgen. Y el desafío del primer ejercicio es que esa mochila está vacía aún. Porque uno en el colegio no tiene un acercamiento en la escuela, un acercamiento a herramientas proyectuales, a herramientas que tienen que ver por ahí con lo creativo, con satisfacer algunas necesidades propias del habitar. No estamos acostumbrados a reflexionar sobre eso. Me quedaron como algunas cositas de la charla. Me gustó mucho como este paralelismo entre Atmósfera de Peter Zumthor y esto del cine, ¿no? Como esa sensación de que a su vez es muy difícil de transmitir a los alumnos iniciales, de cómo los niveles quizás más elevados de la arquitectura tienen que ver con esta cuestión de las atmósferas y de esas sensaciones
que van más allá de lo que podemos percibir y de los sentidos, que al final termina siendo como ese solapamiento de todos los sentidos al mismo tiempo, que no es solo la vista, que es a lo que nos entrenan los medios digitales a ver, pero que en realidad la arquitectura se termina percibiendo en toda su expresión, con todos los sentidos, pero que además también el cine tiene esto de sumar la dimensión del tiempo, ¿no? Del habitar, del estar habitando, no solo del habitar en un instante preciso. Me quedé un poco con esa reflexión, ¿no? De ese paralelismo entre el cine y las atmósferas de los espacios y de los lugares que me parece que es muy interesante por ahí, muy elocuente para poder transmitirlo también a los estudiantes iniciales, ¿no? Y fíjate que, Emiliano, que es una manera como de intentar llevar a cabo todo un proceso de manera rápida. Rápida, entre comillas, porque por supuesto que toma su tiempo hacer un cortometraje. Nosotros lo hacemos en algo así como 3 meses, más o menos es el tiempo que se destina de principio a fin, pero en esos 3 meses tienen un resultado, y un resultado que tiene que ver con la experiencia, con la atmósfera, ¿no? Y a partir de eso viene una serie de reflexiones que me parecen algo que es difícil de explicar aquí, ¿no? Es difícil de explicar sin vivirlo, pero que son reflexiones respecto a fallas naturales, fallas que ocurren de forma natural. No somos expertos en cine, ni mucho menos, pues desde luego estoy hablando desde un programa de una maestría en arquitectura, pero ocurren esas fallas. Y después de analizar por qué falló, aparece una reflexión que tiene que ver con elementos compositivos. Y eso automáticamente deriva en reflexiones sobre elementos compositivos que se usan en la práctica arquitectónica. Y la coherencia, aparece la coherencia. ¿Por qué de repente alguien, cuando estaba haciendo un cortometraje, dijo, vamos a hacerlo en blanco y negro? O alguien dijo, vamos a vestir a uno de los personajes de tal manera porque me da la gana. Y entonces empiezan a aparecer problemas de comunicación, problemas narrativos, porque son elementos que son externos a esa coherencia lógica que tiene ese proyecto de llegar a un objetivo, ¿no? Muy específico. Y entonces vienen muchas reflexiones en torno a este paralelismo con la arquitectura y cómo a veces también nos sucede que aparecen elementos compositivos que vienen de fuera, que no tienen nada que ver con la coherencia lógica del proyecto y que entorpecen de alguna manera la experiencia y la vivencia de las personas que habitan ese lugar. Son reflexiones que vienen, insisto, posteriormente, pero que han resultado muy interesantes. En realidad esas charlas posteriores son muy fructíferas y tocan profundamente la labor arquitectónica, ¿no? Sin duda, nosotros hacíamos un ejercicio muy cortito, que era como una especie de un video en stop motion, sobre unos proyectos que analizábamos y finalmente en el cuatrimestre sobre los proyectos propios de los alumnos. Y nos facilitaba mucho el hecho de poner al alumno como adentro del proyecto y argumentar algunas cuestiones muy, muy incipientes del cine y del movimiento, de decir, bueno, ¿por qué pones la cámara ahí? ¿Qué es lo que estás enfocando? ¿Por qué dedicaste tanto tiempo a esta parte y tan poca a esta otra? Que eran reflexiones arquitectónicas en realidad. Pero que venían de la mano de una herramienta que viene como desde otro lugar, desde otras lógicas, y que nos ponían en una situación bastante interesante como para reflexionar acerca de la arquitectura y al fin y al cabo que fuera lo más claro posible con respecto a poder transmitir esos conocimientos o esas reflexiones acerca de los proyectos tan difíciles, bueno, en los niveles iniciales, obviamente. Pero bueno, tomo esta enseñanza muy útil. No, gracias. Y nos toca ir documentando esto, ese ejercicio que ustedes hacen, los ejercicios que hacemos y que vamos haciendo en los talleres y que nos permiten ir descubriendo cosas dentro con los alumnos. Deberíamos irlos documentando, tener mucha claridad de todos esos ejercicios y poder compartirlos, comunicarlos, nuestras experiencias y de esa manera implementarlos en diferentes lugares, ¿no? Pareciera que es algo como tan personal, ¿no? Y que es algo como que no nos compartimos esta información.
que a veces es como anecdótico, ¿no? Como si fuera anecdótico, pero deberíamos empezar a compartirnos todo esto, ¿no? Gracias, Emiliano. Em, bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, recuerden, van levantando la mano. Mientras a mí me quedaron me van cayendo las fichas, como decimos acá, se van esclareciendo las ideas después del bagaje de conceptos de tu exposición, Avatar, pero aparece ahí como una idea, un concepto, que es el de técnica, que me parece que viene como a abarcar, o es el concepto que atraviesa al menos estas tres partes en las que dividiste tu exposición. Eh, la técnica entendida como técnica proyectual, la técnica como entendida como o para la enseñanza del proyecto, y también podríamos decirle la disciplina como una técnica o tal vez como una tecnología, como en algún momento eh, también en una conferencia aportó Alberto Sato, seguramente lo conoces, un arquitecto argentino que vivió mucho tiempo en Venezuela, ahora está viviendo y llevando adelante una escuela en Chile, una escuela de arquitectura, también muy amigo de Sarkis y él, bueno, eh, ahí iba desarrollando las distintas definiciones en paralelo de técnica y tecnología, eh, y concluía que al fin de estas definiciones la arquitectura es una tecnología. Eh, pero también apareció ahí enunciado muy brevemente la idea de forma, y me acuerdo que, y volviendo a esto de la técnica, ahí a fines de los 90 principios de los 2000, yo viví como estudiante una transformación muy importante en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que es precisamente eh, no quiero decir la restauración, pero sí la técnica ocupó un lugar importante que hasta ese momento no existía en la enseñanza de la arquitectura, al menos en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, eh, donde la forma era lo predominante. Sabemos que arquitectura es técnica, es forma, es materia, pero hasta aquel momento el paradigma era la forma. Y la forma se enseñaba, digamos, hay una materia que se sigue llamando morfología, y se enseñaba la forma como una abstracción, la forma platónica, y nunca sabías de qué era esa forma, y mucho menos que esa forma se construía. Claro. Entonces, conocías la esfera, conocías el cubo, el rectángulo y cómo se articulaban entre sí, pero cuando eso en otra materia, en un taller de proyecto, tenías que articularlo, no tenías idea de cómo eso se podía habitar, Ujú. qué cosas podían pasar adentro de una esfera, adentro de un cubo o un rectángulo, y mucho menos saber cómo se sostenía, cómo se mantenía en pie, y mucho menos de qué era. A principios de los 2000 hubo para mí, una mini revolución donde se empezó a decir, hubo una nueva generación de profesores, la forma se construye, eh, y el proyecto también se construye, no solamente la arquitectura, y eso me pareció insisto, fue como una pequeña revolución en la FADU, donde la técnica volvió a ocupar un lugar no superior, pero sí en esta tríada se instauró ese lugar. Y esto me parece muy, muy importante, no solamente desde el objeto arquitectónico que se construye, sino que también la enseñanza proyectual y el proyecto se construye, y por lo tanto es una técnica. Y ahí, por eso digo, esta complejización del programa complejo, valga la redundancia, donde no solamente es una cuantía métrica, sino que hay eh,
un entendimiento profundo del contexto que ya no es solamente el solar donde se asienta la arquitectura, sino que tiene que ver con la topografía, con el clima, con las cosmovisiones de ese lugar, con las costumbres, con las identidades que exceden en mucho al que va a habitar, pero también se conoce al que va a habitar. eh, en fin, digamos, esta construcción eh, del programa que incluye lo cuantificable, lo medible, lo mensurable y lo inmensurable, digamos, lo que es determinado y lo indeterminado. Y ahí también, como decía en un inicio, veo mucho un pensamiento afín a la investigación proyectual, que es precisamente lo que marca nuestras afinidades en los distintos ámbitos académicos que llevamos trabajos en común. Y eso me parece muy, muy valioso. Y ahí aparecen estas herramientas, como vos mencionabas el diagrama y preguntabas cómo se utiliza, al menos en las escuelas de arquitectura que yo conozco en Argentina, no hay una, insisto, en lo que yo conozco, que no es mucho. Depende mucho de la voluntad del profesor que esté al frente del taller. Bien. Eh, Hay excepciones, ¿no? Sé que hay escuelas de arquitectura donde el diagrama es un instrumento central y lo veo ahora por la materia en la maestría en investigación proyectual que estoy dictando en la UBA, donde hay egresados de esta escuela de arquitectura, que es la DITELA, y tienen un manejo conceptual de ese instrumento que les permite generar pensamientos complejos, realizar entre los datos y la información que manejan, articulaciones, relaciones que complejizan, que crean conceptos, pero me parece que eso está como avalado por la escuela y que eso es transversal a todos los talleres y a todos los profesores en esta escuela. Y en las demás es como un instrumento que queda a criterio del profesor si lo desarrolla o no. Algo que me parece un instrumento que me parece valioso porque, insisto, ayuda a reflexionar desde el proyecto de una manera crítica y con unas complejidades que tal vez otros instrumentos no dan, pero bueno, hay que enseñar y hay que aprender a manejarlo, ¿no? No sé cómo es allá. Sí, igual, es algo que no está definido como en una serie de materias externas que aporten, sino que se asume o se espera que ocurra en el taller de proyectos, ¿no? Y que ahí ocurrirá, pero cuando no ocurre, pues jamás se toca, ¿no? Así como Ujú. muchos otros aspectos. Es decir, hay muchos aspectos de conocimientos técnicos que son necesarios como herramientas para abordar la labor proyectual y que no están presentes como parte de un programa de estudios dentro de los talleres, ¿no? Sino que se espera que se asuman y ya, ¿no? No Ujú. sé cómo sea allá, pero aquí también en muchas de las instituciones, sobre todo universidades públicas, aparece algo que se llama libre cátedra. No sé si allá lo hay, tal vez es igual. Sería algo así como las materias selectivas. No, no. La libre No. cátedra es la posibilidad que tiene cada profesor de elegir la manera en la que lleva a Ah, cabo su clase, ¿no? sí, Claro, a partir de una serie de objetivos planteados en el sí, programa, sí, sí. la manera es libre, ¿no? Pero esa libre cátedra se ha entendido muy mal aquí porque en realidad, pues lo que pasa es que no hay ni siquiera confluencia eh, pues de conocimientos puntuales que deberían estarse obteniendo en un determinado semestre. Vamos, ni siquiera se establecen conocimientos necesarios a adquirirse en los diferentes semestres de un taller de proyectos. Es decir, un taller de proyectos pareciera que su único fin es hacer un proyecto, pero no hay esos conocimientos de por medio establecidos, como necesitamos aprender tal aspecto del proyecto y en el segundo semestre otro aspecto y en el tercero otro aspecto. Eso queda fuera, ¿no? Y entonces Ujú. no hay esto. O sea, va uno a la suerte, ¿no? A ver qué va pasando Sí, dependiendo de lo que sí, esté. sí. A la intuición y sí, al oficio
que si hablábamos del oficio de ejercer la profesión del arquitecto de manera liberal, también nosotros tenemos el oficio de ser profesores, intuir y ir acomodando el curso sobre la marcha, pero al menos acá en la Universidad de Palermo, desde hace 2 años, 3 años ya, este es el tercero, hay la Facultad de Arquitectura, al integrar la Facultad de Diseño y Comunicación, que tiene un desarrollo pedagógico como muy robusto. Y existe lo que se llama el proyecto integrador, que es precisamente enseñanzas por proyecto, no solamente para el área proyectual, sino para todas las materias de la carrera. Y hay una serie de momentos y una serie de objetivos que deben ser evaluados al final de cada semestre si han sido alcanzados o no, para todas las materias de todos los niveles. Recién se está implementando, digamos, es algo muy reciente. Como te decía, este es el tercer año, parece bastante, pero para un proceso de enseñanza universitario, recién está ahí como están apareciendo los resultados de estos procesos, pero es muy auspicioso e interesante. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta y algún comentario. Eh, Parece que no. Así que, bueno, para ir cerrando, les quiero recordar a todos que esta charla obviamente va a estar a fines de este mes subido al canal de la facultad en YouTube, que los profesores de aquí de la casa que lo necesiten podrán solicitar certificados de asistencia y aprobación. Esos son los recuerdos, los tips para los profesores. Y quiero a los profesores también y a todos los que están participando recordarles, invitarlos especialmente a que puedan asistir a las cuartas jornadas interdisciplinarias de arquitectura que se celebran de manera virtual en la semana del 28 de julio, lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto. Ahí será una semana intensa de comisiones, de ponencias y al final de cada día mesas de diálogos entre 2, 3, 4 invitados especialistas sobre un tema. El año pasado Avatar estuvo en la mesa que reflexionaba en torno precisamente al proyecto de información, junto con Federico Liachev, que es el director del Centro Poiesis, y la doctora Laura Gallardo Frías de Chile, así que fue muy interesante. Y bueno, invitamos a todos y todas para que puedan asistir en esta cuarta edición. Y bueno, para cerrar, no me queda más. No sé, Avatar, si querés comentar algo, yo te agradezco infinitamente la generosidad por brindar estas 2 horas, por compartir tu conocimiento. Es tiempo que uno le quita a su trabajo, en la academia, a la familia también. Me consta eso, así que yo estoy muy feliz de establecer de corporificar estas redes de colaboración entre los investigadores de Latinoamérica, de nuestra región, para potenciar las reflexiones en torno al proyecto en particular y a la arquitectura en general, pero desde acá, ¿no? Situadas, con nuestras maneras, con nuestras urgencias, con nuestros problemas. Cuando digo nuestros me refiero a toda Latinoamérica, que tenemos unas características y problemas específicos, como toda región, pero esta es la nuestra. Y me pone muy contento que este espacio, que es el Centro de Investigaciones en Arquitectura, propicie estos encuentros y estos intercambios y que sean cada vez más numerosos. Sí, muchísimas gracias, Roberto, también por toda esta labor de vincular, ¿no? Y de vincularnos entre diferentes instituciones, diferentes países, porque creo que es clave para poder avanzar y también evolucionar e ir mejorando aspectos de nuestra disciplina. Agradezco mucho también la labor que haces con cuadernos, específicamente en lo que tiene que ver con los cuadernos de arquitectura, donde además pues hemos podido empezar con esta colaboración entre las universidades para poder tener estas discusiones, estas colaboraciones sobre Ujú. técnica, tanto de enseñanza como proyectual,
y que nos permitan empezar estos intercambios pues en todo nuestro campo y pues, entre nosotros que somos al final vecinos, ¿no? Latinoamericanos y que Así tenemos es. esto, como ya lo mencionas, estas mismas pues contexto cultural, ¿no? De alguna manera. Sí, es cierto. Hemos comenzado durante esta semana que nombré recién, durante las jornadas, vamos a presentar formalmente el cuaderno, este primer cuaderno que nació de la colaboración del Centro de Investigaciones en Arquitectura de aquí de la UP y la maestría en arquitectura que coordina Avatar. De la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos muy contentos y orgullosos de este primer producto. Van a seguir surgiendo muchos más, y invitar otras voces de distintos países en torno al tema, distintos países de América Latina, lo va a enriquecer aún más. Eh, Así que bueno, muchas gracias a Danilo que nos compartió también ahí en un drive un trabajo, un ensayo teórico que él desarrolló. Muchas gracias. Creo que Danilo, por lo que vi, o al menos esto lo realizó en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, creo, si no me equivoco. Eh, Así que no, la Universidad Católica de La Plata. Eh, Así que muchas gracias, Danilo. Y bueno, nuevamente, Avatar, muchas gracias por tu generosidad. Y bueno, es un orgullo haber cerrado esta primera parte de estos cursos. Vamos a continuar en el segundo semestre, así que estén atentos con una nueva edición del curso de posgrado y formación docente. Así que muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, Avatar, gracias. Chao. Muy buenas noches. No, gracias, buenas noches. Buenas noches.